debajo de la alegre fachada de la princesa superviviente. Hace mucho tiempo reinaba un lugar llamado Escalir, donde la gente vivía feliz y tranquila, ya que existían familias llamadas los Tres Pilares. La familia de Selaquis, que construía la estabilidad interna del reino. La familia de Crispín, que protegía la seguridad interior. Y la familia Gladnir, que mantenía la seguridad exterior. Cada una de las tres familias tuvo una gran influencia en el poder militar y la seguridad del reino. El rey Sennacherib de Escalir tuvo 3 reinas, cada una de una familia diferente. La primera reina le dio un hijo al rey, el tirano Bermalik. No cumplió con sus deberes como rey y cometió tiranía, con el pretexto de restaurar el poder real. Aniquiló a la familia de su madre Salaquis con sus propias manos, y el sentimiento público del pueblo del imperio, agotado por la tiranía, decayó. Una tarde en el reinado estaban 2 hombres que habían estado enfrente de la batalla, anunciándole al rey de que en la guerra habían ganado, y con ello la rendición del ducado Sidate. Debido a eso, habían logrado ampliar el territorio. El rey, agradeciéndole a una de las 2 personas que estaba enfrente de él, llamándolo por el nombre Margrave. El rey, con una sonrisa burlona, le dijo a Margrave que había pensado mucho acerca de su recompensa que le iba a ofrecer. Y volteando ligeramente la mirada, preguntó si su hijo, debido a la guerra, no había tenido tiempo de conocer a alguien. Entonces, él preguntó por la edad de su hijo. Margrave, con un aura preocupada, lanzó su mirada en dirección del chico. Comenzó a hablar, diciendo que cumplía 24 este año, y su nombre era Eirik. Oh, Eirik. Tenía el pelo negro y brillante, y los ojos más oscuros como la noche. Era encantador. No solo su físico, su mirada y su porte eran serenos, digno de un caballero que había estado en la guerra. El rey, con una mirada penetrante y una amplia sonrisa, lo ofreció a su hermana como recompensa, ya que le parecía la edad justa para que contrayeran matrimonio. Pero los 2 hombres quedaron sorprendidos, pues esta princesa nadie jamás la había visto, pues creían que estaba muerta. Pero, ¿por qué el rey le daría algo así, puesto que ella era la princesa, alguien que debía ser importante? Mientras el rey, al ordenar que las 2 sirvientas abrieran la puerta para traer a la princesa, comentando que era la primera vez que alguien de afuera la veía, al abrir las puertas, presentó a la chica como la princesa del reino Escalir, como su más preciada hermana. Ella era Miesa de Escalir, pero los 2 hombres quedaron paralizados cuando la vieron, pues la pequeña se veía desorientada, sucia y asustada. Pero detrás de esas ropas se podía ver lo hermosa que era la chica, con su cabello dorado como el oro y esos ojos azules como el más profundo océano, y ni hablar de su piel blanca como la nieve, sin duda alguna era la princesa. Pero entonces, ¿cómo era posible verse así? El rey, interrumpiendo el desconcierto de las miradas de los que estaban alrededor, llamó a su hermana, excusándose diciendo que era muy tímida, pero la chica parecía fuera de sí, como un pequeño animal salvaje. Al caminar, ella tropezó y cayó en el suelo, quedando tirada por completo. Y con una risita irónica pidió disculpas, excusándose que su hermana estaba enferma. Y así, Margrave, recomponiendo la compostura e ignorando el suceso que había visto, le dio la bienvenida a la noble princesa, y al mismo tiempo Eirik, con una postura tranquila, aseguró que no ofendería a su majestad y a la princesa. Pero el rey quería seguirse burlando más de Eirik, por su destino que estaría atado a una princesa loca, así que le sugirió que se acercara a ella para conocerla. Y Eirik, impenetrable, se inclinó ante Miesa, tomando su mano y asegurándole que para él sería honor servirle. Pero de repente, Miesa quitó la mano bruscamente, y alejándose de él, Eirik, atónito por lo que había sucedido, al mirarla a la cara, se sorprendió, pues la cara de Miesa estaba aterrorizada. Eirik no podía entender por qué había tenido esa expresión la princesa, pero el rey interrumpió los pensamientos de Eirik, pues el rey llamó a Miesa con una voz socarrona
y renegando a Miesa entre una risilla, diciéndole que ya que él iba a ser su futuro esposo, no debía comportarse así. Disculpándose con ellos, le dijo a la princesa que debía disculparse, pero no hubo respuesta de ella. Solo podía responder con un ladrido, al mismo tiempo que el rey le acariciaba la cabeza como si fuera una simple mascota del reino. Ya iban de regreso la familia Chatner. Estaban en un profundo silencio, pues no podían creer lo que había sucedido hace unos momentos en el imperio. Y es que, debido a la larga guerra que habían tenido, el principal protagonista de esta victoria, sin duda, había sido los Clatnir. Pero eso no le había agradado al rey. Probablemente por eso había arreglado ese matrimonio. Ya en la noche, en la cena de los Chatnir, Margrave estaba enfurecido y gritando, ya que su familia siempre le había ofrecido su fidelidad al rey, y ellos solo habían recibido como agradecimiento a una niña que no era consciente de sí. Pero Eric quedó en silencio, pues él sabía que no podía rechazar una orden del rey. Sabía que esa boda era inevitable, y era consciente que los matrimonios eran arreglados, hubiera o no amor. Como cabeza de familia, sabía que tenía que tomar ese tipo de decisiones. Pero entonces Emberic, primo de Eric, interrumpió, preguntando lo que pasaría con el compromiso con la familia Crispin. Pero Margrave, con un tono irónico, le respondió que por supuesto eso ya no podía suceder. Pero Margrave volteó la mirada para dirigirse a su esposa, y en un tono enojado le preguntó si ella ni siquiera se sentía enfadada. Pero Taliesa estaba mirando una pintura y con una botella de vino entre sus manos, recordando que horas antes estaba hablando con las sirvientas del rey, ya que éstas, por pedido del rey, dijo que no quería que la princesa durmiera sola. Pero Taliesa, la madre de Eric, aseguró que había un pasaje que conectaba los dormitorios, pero las sirvientas la interrumpieron y en un tono seguro mencionaron que la princesa no podía sentirse bien por las noches y podría pasar un accidente que al rey no le gustaría. Entonces, Taliesa, agotada de la conversación con estas dos sirvientas, sugirió poner un empleado, pero las sirvientas sobresaltadas comentaron si era posible confiar el cuerpo de una princesa a un trabajador, asegurando que eso enojaría al rey. Taliesa sabía lo que significaba, y era que el rey quería seguir molestando a Eric, haciéndolo tomar la responsabilidad de cuidar a Miesa personalmente y lidiar con la princesa salvaje. Entonces Taliesa, furiosa, volvió de sus recuerdos y mirando su copa, la bebió con frustración. Todo era furia y angustia esa noche, hasta que llegó el día. Fue visto en la sociedad como un valiente caballero regresando victorioso de la guerra, casándose con una noble princesa. La multitud, cansada de la guerra, sonrió feliz. No es de extrañar que estuvieran emocionados. Para aquellos que no conocen las circunstancias, pareciera un cuento de hadas. Ya en la iglesia se oían murmuros preguntándose por la princesa, pero entonces los Chatnir aparecieron, haciendo que la gente quedara en silencio. Pero un caballero se acercó a mencionarles que el rey no iba a poder venir, pero que la princesa había llegado sana y salva. Claro que el rey solo tenía obscuras intenciones. Quería seguir molestando a la familia Chatnir y hacerla un hazmerreír. Pero no podían hacer nada, tenían que seguir con la ceremonia. Y por fin, el obispo quiso guiar a la gente para iniciar la ceremonia. Y asimismo, pidiendo al novio acercarse al estrado para ocupar su lugar. Y ahí estaba el gran Eric, con un aura sombría y un rostro de aceptación al destino que iba a unir con alguien que no amaba, y ni siquiera ella sabía de su propia existencia. En ese momento se fueron abriendo las puertas, y ahí estaba la princesa, en un vestido precioso blanco, pero rápidamente los murmuros empezaron a escucharse debido a la forma de caminar. Parecía tambalearse, pero entonces los murmuros cesaron. Así, el obispo, nombrando a Eric de Chatnir y Miesa de Scalir, haciéndolos convertirse en compañeros para toda la vida y jurarse amor eterno, declarándolos marido y mujer, sellando su unión con un beso como juramento. Yacía la noche, y como era costumbre en la sociedad,
se debía celebrar la primera noche para asegurar la unión. Eso ya lo sabía Eric. Y antes de marcharse las sirvientas del rey, le mencionaron que irían mañana por la mañana para recibir las pruebas de la primera noche. Entonces, con un rostro sin expresión, Eric aceptó. Entrando en la habitación, se encontró con Miesa en la cama. Siguió caminando hacia ella y con una voz grave y tranquila, le dijo princesa, al mismo tiempo que iba desprendiéndose de su única ropa que le cubría, deslizándose por su torso, y mientras más se iba acercando, se percató de que estaba amarrada en cada esquina de la cama, y a un lado habían unos frascos vacíos. Dándose cuenta que eran unos sedantes, pensando para sí que esa cantidad sería suficiente para calmar a un caballo, inclusive que ni siquiera le hacían eso a los prisioneros de países enemigos. Haciéndole eso a ella era algo vergonzoso y sabía que había sido la orden del rey. Eric estaba furioso, incrédulo de lo que habían hecho con ella. Se percató que su cuerpo se sentía frío y rápidamente empezó a desatarla, de los pies, de las manos, dándose cuenta que ya llevaba mucho tiempo atada por las marcas que habían aparecido en sus muñecas. Y mientras le iba quitando las cuerdas, vio su cuerpo rojo por el frío, así que tomó la decisión de recostarse con la princesa para calentarla cuerpo a cuerpo. Así que gentilmente le dejó saber que no le haría nada, que no se asustara. Eric, con un tono dulce, le platicó un poco de su vida, y es que a lo largo de sus años había tenido una hermana menor, pero en un aparatoso accidente la había perdido. No solo eso, también había estado viviendo en la frontera debido a la guerra que ocurría con el ducado Sidate, y ahora él y ella estaban casados. Tomó un silencio y entre sus pensamientos se preguntó cuánto podía comprender. Aun si no entendía, quería dejarles saber todo lo que estaba ocurriendo. Y así prosiguió, tomando la mano de ella, contándole acerca de los fríos extremos que sucedían en la frontera. Hasta que un silencio se sintió en el cuarto y mirando a la princesa, notó que ella se encontraba durmiendo cómoda y tranquilamente en sus brazos, como si tras mucho tiempo de batalla en su vida, por fin pudiera descansar. Eric lentamente se apartó de ella para poder dejarla descansar, pero después de todo, su color ya se había normalizado y era momento de crear evidencias por su primera noche de bodas. Entonces, sus ojos se posaron en 2 copas de vino que estaban en la mesa. Creo que había encontrado la evidencia perfecta. Al día siguiente por la mañana, con una toalla entre sus manos, Eric se la entregó a aquellas 2 sirvientas que cuidaban de Miesa, asegurándoles que esa era la prueba de la consumación de su matrimonio. Sin embargo, aquellas 2 mujeres se miraron con un cierto aire de desconfianza e incredulidad, pero solo pudieron asegurarle que sería llevado al sacerdote para que fuera aprobado. Mientras una de las mujeres se aproximaba al cuarto donde estaba la princesa para arreglarla, Eric la detuvo, asegurándole que la princesa todavía seguía dormida y deseaba darle más tiempo para descansar. Pero la realidad es que Eric evitaba que la verdad fuera revelada tan pronto y quería asegurarse que primero fuera aceptada la consumación por la iglesia. Entrando a la habitación, se encontró a Miesa, mordiendo el traje de Eric como si fuera un pequeño hámster. El príncipe, un poco asustado, intentó detenerla y mientras miraba alrededor, se percató que había un cesto de panes, así que dulcemente se lo ofreció a la princesa, un trato justo a cambio de su capa. Miesa, como un pequeño gatito, aceptó el trato, así soltando la capa del príncipe y tomando entre sus pequeños dedos el pan que le había ofrecido. Y así, con una sonrisa y una dulce voz, le fue regresada a la princesa un gesto de gratitud. Ya en la tarde, la familia Chatner esperaba en la entrada por la llegada de Eric y Miesa después de su luna de miel. Cuando por fin bajaron, un saludo se hizo presente para el duque Margrave. Este apresuró a los hombres a ir a descansar, pero todo se transformó en una tensa escena, pues la princesa intentó subirse a una estatua, pero rápidamente el príncipe se acercó a cargarla entre sus brazos, mientras Margrave
Con una sensación de enojo y frustración, se volteó para retirarse, pues sabía que todo esto había sido culpa del rey y ahora sería responsabilidad de ellos. Eric se quedó observando a su padre mientras él se marchaba, pero no había nada más que hacer. Solo agregó antes de irse que ahora la princesa era parte de la familia y como tal debían ser cuidadosos al atenderla. Todos aceptaron y sin más se fue. Ya más tarde en la cena se encontraban toda la familia Chatner, así que Eric se ofreció a alimentar a la princesa, ofreciéndoles ir a descansar a las sirvientas. Estas se habían rehusado debido a que a veces la princesa tenía arrebatos. El príncipe se ofreció a darle un bocado, esperando tener una reacción adecuada al alimento. Pero todo se volcó en un tenso momento, pues la princesa empezó a arrojar todo, así que Eric la detuvo, mientras las sirvientas se reían disimuladamente. Así que Eric ordenó a las sirvientas que ayudasen a cambiarla. Y en esa mesa todo se había tornado silencioso. Mientras se miraban mutuamente, Margrave expresó su deseo de terminar con ella, pero Taliesa sabía que eso significaba lo mismo para ellos.